Extremadura. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Español Directo. Bien, en el episodio de hoy vamos a dar una pequeña vuelta por la parte suroeste de España. Vamos a hacer un pequeño tour por una zona que está muy cerca de Portugal y vamos a hacer eso para descubrir Extremadura. Seguramente os habéis dado cuenta de que he dicho descubrir en lugar de visitar. ¿Por qué? Bueno, es fácil. Si pregunto, en general, si conocéis Extremadura, probablemente muchos de vosotros me diréis que no habéis oído hablar de ella jamás. Otros, quizás sí, pero yo creo que la respuesta de la gran mayoría sería que no la conoce, lo que no es extraño tampoco. Pues bien, esto fue precisamente lo que me dio ganas de hacer un vídeo sobre esta bonita región. Así que lo que voy a hacer es explicar, de forma clara y simple, el máximo de cosas posibles sobre Extremadura. Y todo ello en el mínimo de tiempo posible. De esta manera vais a tener más información sobre esta comunidad autónoma y la podréis tener en cuenta a la hora de hacer planes para vuestras futuras vacaciones. Entonces, empezamos. Lo primero que debéis saber es que Extremadura es una región espectacular. Esto es así por sus paisajes naturales, por su patrimonio cultural y sobre todo por su gastronomía. Quienes han estado alguna vez en Extremadura conocen perfectamente la fuerza que tiene su gastronomía. En este sentido, algo que no debemos olvidar y que, además, hace posible que todos disfrutemos de esa gastronomía son los productos naturales que se elaboran en esta región. Extremadura posee una larga lista de productos propios, que son productos cultivados o fabricados en su propio territorio y que son excelentes. Para nombrar algunos de ellos, por un lado tenemos los vinos de la Ribera del Guadiana, que son vinos excelentes con denominación de origen. Pequeña aclaración, el Guadiana es un río, uno de los principales ríos de España. Y cuando hablamos de la ribera de un río, nos referimos a la orilla de ese río, es decir, al terreno que está justo al lado de ese río. Y para los que seáis curiosos, la denominación de origen es un certificado. Es un documento que nos dice que el producto que hemos comprado o que vamos a comprar proviene de una región determinada y no de otra distinta. Simplemente. Volviendo al tema, más allá del vino tenemos también el jamón serrano. El buen jamón serrano de la dehesa de Extremadura. Tenemos los quesos de La Serena. La Serena es una pequeña zona de Extremadura en la que se producen productos de gran calidad. Tenemos el aceite de oliva de un pequeño pueblo que se llama Monterrubio y sobre todo las cerezas del Valle del Jerte. De este valle hablaremos un poco más en profundidad dentro de un instante porque es un sitio espectacular, ya veréis. Sin embargo, estos productos no tienen todo el valor que merecen. Podemos decir que no ocupan el lugar que le corresponde en el mercado. Y esto es así porque no se conocen lo suficientemente bien. Lo más curioso es que probablemente disfrutamos de estos productos casi todos los días sin saber que provienen de esta región. Cambiando de tema, Extremadura también es importante a nivel histórico porque, en cierto modo, ha tenido mucho que ver con lo que llamamos el Nuevo Mundo. En Extremadura han nacido personajes ilustres como Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Por si no los conocéis, estos dos personajes eran considerados como los conquistadores del Nuevo Mundo. Hernán Cortés fue conocido por la conquista del Imperio Inca, lo que hoy es México, por su amor por el oro y por su forma de actuar, digamos, poco respetuosa a la hora de tratar con las personas que vivían en estas regiones. Por su parte, Francisco Pizarro fue un noble, es decir, una persona que perteneció a la alta sociedad que dejó su huella en la historia por conquistar Perú. Durante todos esos años de batallas y conquista del Nuevo Mundo han ido apareciendo otros personajes importantes, otros conquistadores que provenían de esta región y que sin duda han puesto a Extremadura en los libros de historia. Por último, para terminar de analizar esta comunidad autónoma, solo queda por decir que está compuesta por dos provincias, que son Cáceres y Badajoz. En el mapa, estas dos provincias aparecen colocadas verticalmente, de forma que Cáceres se sitúa en la parte norte de Extremadura y justo debajo de ella Badajoz en la parte sur. Ah, sí, en cuanto a su tamaño, estas dos provincias son las más grandes de España. Eso es todo.
Pasemos ahora a la segunda parte del vídeo, en la cual vamos a conocer algunas cosas de esta región desde un punto de vista turístico, artístico y cultural. Para hacer esto he elegido algunas ciudades y pueblos de Extremadura que yo he considerado interesantes para que podáis verlo todo con más claridad. Así que, si queréis, yo os invito a que me sigáis en este viaje. La primera parada que vamos a hacer será en una ciudad que está en pleno corazón de la provincia de Cáceres y que a nivel de turismo juega un papel importante dentro de Extremadura. Esta ciudad se llama Cáceres y, como os imagináis, es la capital de la provincia de Cáceres. De esta ciudad, de Cáceres, hay muchas cosas que se pueden decir. Lo primero es que es una ciudad que posee uno de los patrimonios históricos más grandes de España. De hecho, dar un paseo por el centro de Cáceres es como dar un paseo por una ciudad medieval. Para encontrar el origen de esta ciudad sería necesario retroceder en el tiempo hasta la época en la que los romanos estuvieron presentes en la península ibérica. Hace más de 2000 años Cáceres era un simple asentamiento romano, es decir, un pequeño pueblo romano que poco a poco ha ido haciéndose más grande y más importante. Todo esto nos deja claro que gran parte del patrimonio artístico de Cáceres es una herencia directa de los romanos. No obstante, también ha habido otros pueblos que han dejado su huella en esta ciudad. Si analizamos a grandes rasgos los puntos de interés turísticos más importantes de Cáceres, nos encontramos con diferentes construcciones de gran calidad que son verdaderas obras de arte de la arquitectura tanto moderna como antigua. La mayor parte de este patrimonio artístico gira alrededor de la Plaza Mayor de Cáceres, que es el punto central de la ciudad. Allí está, por ejemplo, el Ayuntamiento de la ciudad, que es un bonito edificio de estilo clásico del siglo XIX, o el conjunto que forman, por un lado, la Ermita de la Paz, que es una pequeña iglesia, y por el otro lado, la Torre de Bujaco, que es una torre de 25 metros de altura construida en el siglo XII por el pueblo árabe. Por otra parte, para quien no lo sepa, hace un momento mencioné el Ayuntamiento de Cáceres, ¿no? Pues bien, el ayuntamiento es el lugar en el que trabaja el alcalde de una ciudad. Y un alcalde o una alcaldesa es el señor o señora que dirige una ciudad. Es la persona que decide lo que se hace y lo que no se hace en esa ciudad. ¿Vale? Fue una pequeña aclaración. A continuación vais a conocer la razón por la que decía que, en cierta manera, Cáceres se parece a una ciudad medieval. El proceso es simple. Si nos situamos en la Plaza Mayor, de la que acabamos de hablar y que es la plaza principal de Cáceres, pues en una de las esquinas de esa plaza, justo al lado de la Torre de Bujaco, hay unas escaleras que nos van a llevar al casco antiguo de la ciudad, que se conoce precisamente con el nombre de Ciudad Medieval de Cáceres. Cuando subimos esas escaleras, en la parte superior vamos a encontrar el llamado Arco de la Estrella, que es simplemente una antigua puerta de entrada a esa ciudad medieval. Una vez que atravesamos esa puerta y llegamos al otro lado, lo que vamos a descubrir es una mini ciudad rodeada de viejas murallas, que se parece efectivamente a una ciudad medieval. De hecho, lo primero que vais a pensar es que habéis vuelto al siglo XV. En general, se puede decir que la ciudad de Cáceres es un lugar imprescindible en lo que respecta al turismo de esta comunidad autónoma. Es decir, es una ciudad que no podéis dejar de visitar si venís a Extremadura. No obstante, dentro de esta provincia, dentro de la provincia de Cáceres, también existen otros sitios excepcionales que os recomiendo visitar, como por ejemplo Trujillo, Coria o Guadalupe. En este punto, si yo fuese vosotros, es decir, si estuviese en vuestro lugar y tuviese poco tiempo para visitar esta región, yo iría directamente a Trujillo. La razón principal es porque Trujillo es un pueblo realmente bonito. Es un pueblo con mucha historia y con muchas cosas que ver a pesar de su pequeño tamaño. Si tenéis la mínima oportunidad de conocerlo, os digo de corazón que lo hagáis porque es genial. Pero bueno, de lo que verdaderamente quiero hablaros es del Valle del Jerte. En mi opinión, la poca fama que tiene Extremadura a nivel mundial se debe principalmente a dos cosas. A la ciudad de Mérida, que está en la provincia de Badajoz, y de la cual vamos a hacer un breve resumen dentro de un rato, y al Valle del Jerte, que está en el extremo norte de la provincia de Cáceres.
El Valle del Jerte es una gran extensión de terreno que ocupa aproximadamente 70 kilómetros de superficie. En el interior de este valle podemos encontrar hasta 11 pueblos diferentes. Los más populares son Jerte, Cabezuela del Valle y Tornavacas, que forman, por decirlo de alguna manera, la columna vertebral de todo este entorno natural. Muchas personas saben que la belleza del paisaje de esta zona es grande, pero solo quienes han estado en este valle saben que el verdadero espectáculo ocurre durante la primavera, entre finales del mes de marzo y principios del mes de abril. Y ahora os estaréis preguntando qué es lo que pasa durante esos días. Pues bien, lo que pasa es que durante esos días, durante aproximadamente 10 días, se produce lo que se conoce como la floración de los cerezos del Valle del Jerte. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, un cerezo es un árbol. Es el árbol donde crecen las cerezas, que son esas frutas rojas que todos conocéis. Si no, una vez más, os invito a que lo veáis en Google. Y cuando hablamos de floración nos referimos al proceso por el cual crecen las flores en las plantas o en los árboles. Floración viene del verbo florecer, y florecer es simplemente cuando una flor crece y podemos verla. De acuerdo, volviendo al tema, para que os hagáis una idea de lo que hablo, a lo largo del Valle del Jerte hay más de 1,5 millones de estos árboles, de cerezos, y durante esos días de primavera comienzan a florecer y a mostrar unas flores de color blanco que son preciosas. El paisaje que forman todos estos árboles es impresionante, parece como si todo estuviese cubierto de nieve. En mi opinión, hay dos formas diferentes de disfrutar de todo esto. Una de ellas es alejarse un poco para tener una vista panorámica de todo el entorno y la otra es dar un paseo por debajo de estos árboles, lo que os va a dar otro punto de vista también muy agradable. En general, la mejor forma de disfrutar de este paisaje natural es planificar una ruta por alguno de los pueblos que componen este Valle del Jerte y no concentrarse en un único sitio. De esta forma vais a aprovechar al máximo vuestra visita y vais a conocer lugares impresionantes como la Ruta de los Pilones o el puerto de Tornavacas, de los que no os voy a hablar en este vídeo por falta de tiempo, pero que son muy fáciles de encontrar dentro de este valle. Y para terminar con la provincia de Cáceres, una última recomendación por mi parte sería el Parque Nacional de Monfragüe. Este parque está relativamente cerca del Valle del Jerte en la zona noroeste de Cáceres. Si tenéis tiempo y queréis conocer los espacios naturales que hay dentro de Extremadura, yo creo que es un buen plan. Bueno, como ya sabéis, tenemos que avanzar. Todos estos vídeos son dinámicos y para eso vamos ahora a dar un pequeño salto para llegar a la provincia de Badajoz. Nos vamos pues al sur de Extremadura. En general, Badajoz es un poco diferente a Cáceres. Es una provincia cuya actividad económica se basa un poco en el sector de los servicios y especialmente en la agricultura y la ganadería. Nota: la ganadería es una actividad económica, en general, que consiste en alimentar o dar de comer animales como vacas, ovejas, etc., para después vender su carne y sus productos en el mercado. Bueno, era una pequeña aclaración. A nivel turístico, Badajoz tiene pueblos fantásticos para conocer, como Zafra o Jerez de los Caballeros, que una vez más os recomiendo. No obstante, si tuviese que elegir un único sitio para visitar dentro de esta provincia, ese sería, sin dudarlo un instante, Mérida. Mérida es la capital de Extremadura. Es la ciudad donde se concentran sus principales instituciones de gobierno y donde se desarrolla la mayor parte de su actividad política. A nivel artístico es una ciudad extremadamente rica en monumentos, especialmente en monumentos de origen romano. En este sentido, quizás sea la ciudad de España donde se puede ver con más detalle la evolución del Imperio Romano durante todo el tiempo que estuvieron presentes en la península ibérica. Mérida fue fundada por el emperador romano Octavio Augusto en el año 25 a.C. y en aquella época llegó a ser una de las ciudades más importantes de una zona a la que los romanos llamaban Hispania. Actualmente, toda esta herencia, todo este patrimonio artístico y cultural está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, si hacemos un enfoque turístico de Mérida, algunos de los principales monumentos que podréis ver allí se pueden resumir de esta forma.
En primer lugar, el puente romano sobre el río Guadiana. Los romanos hacían sus puentes utilizando unas técnicas realmente excepcionales. Es increíble ver lo que eran capaces de hacer con los medios que tenían a su disposición. ¿Qué pensáis vosotros? En segundo lugar, cerca de este puente hay un lugar que se llama Las Morerías, que básicamente es un área arqueológica en la que se descubrieron los restos de diferentes pueblos que vivieron en Mérida. Es muy interesante también. Por último, en Mérida está el Arco de Trajano o el Templo de Diana. Este último, el Templo de Diana, se parece un poco al Partenón de Atenas que podemos ver en Grecia y, como todos los templos, servía para homenajear a sus dioses, porque como sabéis, los romanos creían en varios dioses. Todos estos monumentos se pueden visitar a través de rutas organizadas por la Oficina de Turismo de Mérida. En estas rutas podéis ver, además de los monumentos que os he mencionado hace un momento, el Museo Nacional de Arte Romano, el Teatro Romano de Mérida y el Anfiteatro Romano de Mérida. Antes de terminar, si queréis conocer la diferencia que hay entre un teatro y un anfiteatro, es fácil. Básicamente, un teatro era el espacio reservado para hacer representaciones musicales y artísticas, mientras que un anfiteatro estaba reservado para espectáculos con animales salvajes y para la lucha de gladiadores. Bueno, familia, hemos llegado al final. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis pasado un momento agradable en nuestra compañía y, sobre todo, que a partir de ahora sepáis algunas cosas más de esta bonita región de España. Si os ha gustado todo esto, haced clic en me gusta y suscribiros al canal para no dejar de estar en contacto con nosotros. Dejad igualmente un pequeño comentario con vuestra opinión, ideas, lo que queráis. Para mí eso es lo más importante. Os espero en el siguiente vídeo con más contenido auténtico en español. ¡Chao!